Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Dios bendiga, estamos, gracias a Dios, agradecemos que estemos con bien, estemos con vida y estemos aquí listos para escuchar su palabra, hermanos. Una bendición que todos juntos podamos estar aquí listos para alimentarnos espiritualmente. Damos gracias a Dios porque a pesar de todo lo que hemos pasado en estos últimos años, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, gracias a Dios. Y lo bueno es que estamos. Pues si Dios quiere conservarnos con vida todavía. Yo acabo de fallecer aquí atrás, que dio un infarto. Sí, así pasa. Dice la que vende las tortillas, se ve del calor. No dio un infarto, él le tocaba irse. Pues sí. Esas son ideas que luego traemos. Miren, hermanos, vamos a iniciar, ¿sí? Estábamos, si no mal recuerdo, estábamos en el capítulo 16. No hemos avanzado mucho, ¿verdad? Pero bueno, hemos aprendido mucho. Sí, ya ahí está. Creo que hemos aprendido mucho. Bueno, espero que sí hayamos aprendido, porque yo sí he aprendido muchas cosas. Sí, espero que ustedes también. Lo importante no es aprender mucho, es vivirlo, practicarlo. Entonces, continuamos, hermanos, vamos a orar de inicio al estudio de este día. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, Padre, aquí en este lugar. Tú nos has dado la oportunidad, Señor, de poder disfrutar de estar juntos, congregados en este lugar, Padre, para la gloria de tu nombre, Señor. Agradecemos este privilegio que tú nos das, de poder estar aquí para escuchar tu palabra, Señor. Gracias por todas tus bendiciones, Padre, porque a pesar de todo lo que hemos vivido en los últimos años, estamos con vida, Padre Santo, y estamos bien, y tenemos todas nuestras necesidades cubiertas, Padre Santo. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, y por la oportunidad que tú nos das, Padre. La misericordia que has ejercido de nosotros al estar aquí, con vida, acercándonos a ti, teniendo esa relación contigo, Padre Santo, que es lo más importante que podíamos tener, Señor, nuestra relación contigo. Gracias por esta misericordia que has tenido. Permite que tu palabra pueda ser, podamos entenderla, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe, Padre, que tú nos muestres las cosas que quieres que aprendamos, Señor. Dice toda la gloria, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén, hermanos. Bueno, pues entonces vayamos al capítulo 16, el libro de los Hechos. Estábamos viendo el mapa, ¿verdad? Estábamos considerando ahí el mapa en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. ¿Sí? Aquí está el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Y es maravilloso, hermanos, ver cómo la obra de Dios se iba identificando en aquellos tiempos, ¿sí? Y ver cómo el Espíritu Santo guiaba a sus discípulos, a los apóstoles, para que fuera avanzando la obra de Dios en aquel entonces, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo Dios fue bendiciendo todo lo que ellos hacían, y eso a nosotros nos puede ser como ejemplo para que tratemos de hacer lo mismo, ¿sí? De seguir la guía del Espíritu Santo, ¿sí? Aquí viene algo importante, hermanos, que quiero comentar con ustedes, ya que el apóstol, o los apóstoles y los discípulos y toda la iglesia estaba siendo guiada por el Espíritu Santo, porque aquí en el capítulo 16 notamos que había partes en las cuales el Espíritu Santo les impedía llegar a los apóstoles, ¿sí? Y que recibían visiones de Macedonia de un hombre que dijera que fuera a aquel lugar, decía el apóstol Pablo, un sueño, una visión que tuvo, ¿sí? En base a estas circunstancias, estamos considerando, hermanos, ¿ustedes qué creen? ¿El Espíritu Santo puede seguirse manifestando de esa forma, en visiones, en sueños, así como guiaba a los apóstoles, de impedir que vayan a cierto lugar y dejar que acudan a cierto lugar para predicar el Evangelio, teniendo visiones como las tuvo el apóstol Pablo para que fueran a determinado lugar,
como vuelvo a repetir, como este hombre de Macedonia que le dice que vaya a ese lugar, ¿sí? ¿Quién creen ahorita cómo está funcionando el Espíritu Santo con relación a nosotros? Porque estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Recuerdemos que Dios, Jesucristo, dijo que iba a enviarnos un Consolador y que estaría con nosotros para siempre, y que Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas, ¿sí? Y decía, les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no viene, ¿sí? Y ese Consolador es el Espíritu Santo. La pregunta entonces sería, hermanos, en base a todo lo que hemos visto, hemos observado, ¿el Espíritu Santo en este tiempo sigue actuando igual? ¿Ustedes qué creen? Sí, yo pienso que sí, que el Espíritu Santo, si uno lo busca, sí te puede, él puede hacer lo que quiere. Les comento porque, bueno, hay unas iglesias mencionan que, bueno, no quiero hablar mal de nadie, pero es importante que meditemos sobre esto, lo que algunas iglesias hacen cuando se recibe el Espíritu Santo. Creo que ya sabemos algo del tema. Mucha gente se cae cuando se recibe el Espíritu Santo, cuando se hace un milagro, y hemos visto a diferentes pastores que promueven este tipo de cosas en Pentecostés, ¿sí? Y que tienen que ver mucho con esto, con el mover del Espíritu Santo, entre comillas, ¿sí? Déjenme comentarles algo personal. Yo cuando estaba en otra iglesia, yo sí me caí, y en varias ocasiones, y estando yo solo. Yo sí me experimenté el Espíritu Santo cuando yo estaba orando. Tenía la costumbre de pararme temprano a las 5:30 de la mañana y me paraba a orar, y mi esposa no me deja mentir. En una ocasión yo estaba orando y estaba de pie y me fui para atrás, y ella se despertó y se espantó, ¿no? ¿Sí recuerdas eso, no? Sí, y no había ningún pastor, no había nadie que me dijera, que me empujara para que yo me cayera. Gracias. Sí, para que yo me cayera. Era temprano, inclusive estaba oscuro, y yo estaba orando, en esa comunión con Dios. Y cuando siento que se me desvanecen las piernas y caigo de espalda, ¿sí? Caí de espaldas así, y créanme que no sentí ningún golpe que cayera de la espalda, no sentí nada que me lastimara, ¿sí? No sentí nada de eso, solamente sentía, como dice la palabra de Dios, no recuerdo quién lo dijo, pero decía un gran éxtasis, ¿sí? Aquí en el libro de Hechos menciona esa parte, ¿sí? Y así, situaciones. En otra ocasión estaba yo orando, hermanos, pidiendo ayuda a Dios en todo lo que en caminar con Cristo, y estaba yo hincado, postrado ante Dios. Yo no creo que me haya yo separado del piso, pero yo sentí que me levanté. Yo sentí que me levanté del piso, ¿sí? Hay cosas que me han ocurrido, cosas de ese tipo, ¿no? Yo estaba hincado, postrado, y sentí que me levanté del piso, ¿sí? Y no había nadie conmigo, ¿no? Entonces, creo que, como ustedes comentan, el Espíritu Santo obra como quiere. De hecho así lo dice el apóstol Pablo, como quiere, con quien quiere, y hará lo que quiere. O sea, Dios no tiene límites para obrar como Él quiere, ¿sí? Yo no dudo que el Espíritu Santo haya obrado en esas situaciones que yo tuve, porque aparte, en otras ocasiones, estando en la iglesia, yo también sentí que se me desvanecían las piernas, y fue la primera vez que me ocurrió eso, y no permití caerme porque me dio miedo. Y no había nadie, bueno, repetirlo. Estaba yo de pie y sentí que se me doblaban las piernas, pero no me dejé caer, porque fue la primera vez que iba a ocurrir eso en mi vida. Y estábamos orando precisamente por el Espíritu Santo, toda la iglesia. Y en otra ocasión, cuando estábamos orando, estábamos considerando el Espíritu Santo, precisamente un estudio que estábamos considerando ahí en la iglesia donde yo estaba.
Y la persona que estaba dando la clase decía, vamos a orar para que Dios les dé los dones, el don que ustedes quieran, que el Espíritu Santo les dé dones, para que sea, ya sean de lenguas, de sanidades, cualquier don. Vamos a orar, y todos los que estábamos en la clase nos pusimos de pie y empezamos a orar. Y yo no sabía ni qué don pedirle a Dios, cuando de repente empecé a sentir que mi lengua se empezó, como que se soltó, y empecé a hablar en lenguas que yo no entendía. Yo no entendía qué lenguas. Y a veces, en ocasiones, estando yo solo y mi esposa no me deja mentir, hablo en lenguas. Yo, estando solo, hablo en lenguas, y dice mi esposa que a veces entiende lo que yo digo. Yo no lo entiendo. ¿Sí? O sea, es obra del Espíritu Santo, y que yo sí he experimentado. Si no había nadie conmigo en algunas ocasiones, y he hecho. ¿Sí? Entonces, yo no sé si ustedes alguna vez han sentido algo parecido en su intimidad con Dios, si llegan a sentir ese tipo de situaciones, ¿sí? Perdón, un poco la garganta seca, permítanme. Gracias. A ver, no sé, algún comentario sobre este asunto, hermanos, ¿qué dice yo? ¿Sí? Yo sí he tenido experiencias así del Espíritu Santo, tanto como les he comentado, cuando el Espíritu Santo me hace sentir que vaya a tal persona o que le diga a tal persona. Y lo he hecho, y recuerdo que cuando estábamos en el instituto estábamos viendo el tema del Espíritu Santo, y entonces estaba yo sola en la mañana y estaba orando y estaba pidiéndole al Espíritu Santo, pues que quería estar llena de su presencia y todo, y yo no sé cuánto tiempo estuve, se me fue, perdí la noción de todo, pero cuando yo abrí de repente los ojos porque me iba a caer, estaba alabando a Dios y le estaba cantando, le estaba aplaudiendo, pero en lenguas, le estaba cantando en lenguas. Y así me sorprendí, así. Y trataba de recordar qué había pasado, pero no, solamente con eso me quedé, con lo que yo le andaba danzando y que le estaba cantando en lenguas. Entonces, sí siguen esas manifestaciones del Espíritu Santo cuando verdaderamente es el Espíritu Santo, porque también hay muchas cosas que no son y que yo también las he visto, como cuando oran y empujan para que se caiga la gente, ¿no? Y que no tiene nada que ver ahí, pero pues sí, el Espíritu Santo sigue manifestándose y sigue dando dirección, sigue enseñándonos, sigue todo. Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, yo. Sí. Pues yo en mi memoria tengo bien grabado el día que se hicieron los bautizos con mi familia, ahí en el Río de los Valles. Fue la primera vez que yo experimenté algo así, la verdad. Tuve miedo porque jamás lo había experimentado y no lo entendía en ese momento. Pero yo nada más, cuando se hicieron los bautismos, ya se pasó al frente y recuerdo que todos los hermanos estaban orando por nosotros. Entonces, en eso yo estaba enfrente de una hermana, pero volteo hacia mi izquierda y veo a mi tío y a mi mamá, que de repente comenzaron a llorar así muchísimo y se desvanecieron y yo me quedé así. O sea, como le digo, no lo entendía y decía, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, de repente volteo otra vez hacia la hermana y no sé qué don tenía ella, no se me conocimiento, pero bueno, que está el pastor, no sé si se sacó. O sea, es como dice usted, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no tiene límites y no lo quiere. Y ella me empezó a hablar, pero como si
sea, como si yo estuviera transmitiendo lo que me tenía que decir. Pues ahí, o sea, y me estaba diciendo, o sea, que me acercara, que me decía, hija, no temas. O sea, porque en ese momento yo sí yo tenía temor, ¿no? O sea, porque no sabía qué estaba sucediendo, no lo entendía. Entonces yo sí me quedé así, y ya, o sea, yo me quedé así como que bloqueada en mi mente, no entendía y... O sea, fue mi primera experiencia. Sí, gracias. Pues entonces vemos que el Espíritu Santo puede obrar. Hay que tener cuidado porque el apóstol Juan dice que decidamos que no todos los espíritus, de quién vienen de qué clase de espíritus, ahora sí que estamos hablando, no sé cómo dice el hermano Lupita, ¿no? Pero sí, a veces en nuestra comunión con Dios pasan cosas que a veces no nos explicamos o no tienen alguna explicación. Yo no sé si ustedes han escuchado que Dios les habla, porque a mí sí me ha hablado. Sí me ha hablado. Igual estando en comunión con Dios. No voy a hablar así como estoy hablando yo ahorita, ¿no? Sino que escucho en mi pensamiento que Él me está hablando, ¿no? O a veces me hace recordar ciertos pasajes de la Biblia, cuando yo estoy hablando con Él, y le pregunto ciertas cosas o le digo para ciertas cosas, y me vienen a mi mente pasajes de la Biblia, y digo, ¿será la respuesta que Dios me está dando en este pasaje? ¿Sí? Y entonces, bueno, volvemos a lo mismo. Recordamos que Jesús dijo que nos recordaría cosas que nos ha enseñado y que nos enseñaría cosas, ¿no? Nuevas. Y la verdad que cuando uno estudia la palabra de Dios, hermanos, a veces, yo no sé, yo tengo ya algunos años leyendo la palabra de Dios, y siempre que se lee la palabra de Dios, bueno, yo espero que ustedes también encuentren cosas que a veces estaban ahí, pero que ustedes no se habían dado cuenta que ahí estaban, ¿no? Y que obviamente no entendíamos cierta parte de la Biblia, ¿sí? Bueno, a mí Dios me ha hablado literal, ¿eh? Yo he escuchado la voz de Dios y me habla por mi nombre. Una vez era en la madrugada, estaba yo durmiendo y de repente escucho esa voz, pero es una voz potente. Y me dio una cita bíblica de Isaías. Me dio la cita de Isaías. Esa voz me dijo, lee Isaías. Y esa parte de Isaías dice, porque pronto los que pleitean contigo ya no los verás más. Y así, o sea, y siempre, o a veces he ido caminando y a veces está en la calle sola y de repente escucho la voz. Y a veces Dios te habla, pero cuando Dios te habla audiblemente es una voz muy potente. Una vez Iván me habló y me dice, ¿qué estás haciendo? Era como que una reprensión, ¿no? Ahora, tocante al Espíritu Santo, hay algo muy importante. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, es decir, personalmente en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo no te va a avergonzar. El Espíritu Santo no te va a avergonzar. El Espíritu Santo va a venir a tu vida y el Espíritu Santo te va a traer gozo, paz, amor y tranquilidad. Porque una cosa es paz y otra cosa es tranquilidad. Son palabras muy diferentes, ¿no? ¿Y para qué lo hace? Precisamente para que tú andes en el caminar de Dios, para que tú seas fortalecido. Yo no dudo, yo estoy en contra de la enseñanza de la tiradera de gente. Pero a nosotros ya nos tocó también ver eso. Ya nos tocó ver cómo una vez hablando con una persona se iba a caer, no como dice mi esposa, no porque nosotros la intentamos, ¿no? Entonces ahí yo veo y digo, por muy teólogo, por mucho estudio que uno tenga de la palabra, tenemos un conocimiento, no tenemos un conocimiento vasto, ¿no? Yo me atrevo a decir que ni un teólogo tiene el conocimiento vasto de Dios, porque Dios va más allá de nosotros, ¿no? Entonces Dios va a hacer lo que Él quiera en cada uno de nosotros, pero aquí hay algo muy importante, cuando hay una disponibilidad de nosotros, como decía el hermano Ricardo, muchas veces el Espíritu Santo quiere tocarnos, pero el miedo, nos da miedo, y no dejamos que...
Ajá, y no dejamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que tiene que hacer, ¿no? Si nosotros fuéramos accesibles en ese momento, de verdad dejaríamos que el Espíritu Santo haga en nosotros lo que Él quiere hacer en nosotros y todo cambiaría en nosotros. Todo. Porque el Espíritu Santo siempre va a venir a nosotros. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que mejoremos. En el aspecto de que seamos mejores cristianos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores ciudadanos, mejores vecinos. Porque eso es lo que Dios quiere en nosotros. Un cambio. ¿Verdad? Como otra decía el hermano Ricardo, no nos basta con tener mucho conocimiento. No nos basta, porque el conocimiento, ¿saben qué trae? Trae altivez, trae orgullo, trae vanidad. Se lo digo por experiencia propia. Porque yo en muchas ocasiones, y para vergüenza mía, yo una vez dije, ¿qué me van a enseñar? ¿Qué me pueden enseñar? Yo estudié 2 veces en el instituto, he estudiado. ¿Qué me pueden enseñar? Ya lo que hablan yo ya todo lo sé. Pero eso se llama soberbia, eso se llama orgullo. ¿Sí? Y aquí lo más importante es estudiar, pero vivirlo, practicarlo. Eso es lo más importante de esto, ¿no? Yo les pregunto, si ahorita alguien a ustedes le pusieron una cachetada, ¿le ofrecerían la mejilla? No, reaccionarías ofensivamente. Ah, no, pero eso Cristo lo dijo para los judíos. Esto lo dijo Cristo a los judíos: si te llevan 1 milla, camina 2 millas. Pues no, señores, es para el día de hoy también. Si somos verdaderos cristianos, el verdadero cristiano tiene que padecer y tiene que sufrir. Así lo dice en Primera de Pedro. Que suframos por el Evangelio, por Cristo. No por andar de entrometidos, no por andar de chismosos, no por andar de otras cosas. Acá por les doy la cita bíblica, ¿no? Eso es lo que es verdaderamente, hermanos, lo que Dios quiere en nosotros. Ese es el verdadero vivir en el cristianismo. Yo me atrevo a decirles ahorita que dentro de toda la iglesia de Cristo no hay quien viva un verdadero evangelio, no hay quien viva verdaderamente un verdadero cristianismo. Estamos lejos de estos grandes hombres que escribieron la Biblia. Estamos muy lejos de ellos. No tenemos por qué adaptarnos, al contrario, tenemos que reconocer delante de Dios humildemente y decirle: Señor, estamos más delante de tu presencia. Levántanos, rezaba. Hace rato lo platicaba con mi esposa. Hace años a mí me dieron un estudio del Savoy. ¿Han oído hablar de la palabra Savoy? Savoy dice, quiere decir que cuando nosotros estamos en un aspecto hasta abajo espiritualmente, cuando estamos tirados en el piso y empezamos y reconocemos, viene la Shekinah a nuestras vidas. ¿Sí saben qué es la Shekinah? La presencia de Dios a nuestras vidas, y en ese momento Dios nos levanta. Por eso, como decía, mas tú, Jehová, eres mi escudo alrededor mío, mi gloria y a quien levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de gente, ni que pusieran sitio contra mí, porque Él está con nosotros, hermanos. Levantémonos, echémosle ganas. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, vamos a leer precisamente la visión que tuvo el apóstol Pablo aquí en Hechos 16:6. Vamos a ver aquí en relación a lo que estamos comentando, ¿sí? Para que tengamos una base bíblica, no sea nuestra propia opinión, ¿verdad? Dice aquí el versículo 6: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ahí está, por el Espíritu Santo, hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero nuevamente dice aquí, el Espíritu no se lo permitió. Y pasando por Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que se les para que anunciemos el Evangelio. ¿Sí? Aquí es entonces, como lo que estaba yo comentando, lo que iniciamos al inicio del estudio, la base de la Biblia, lo que nos comenta la palabra de Dios con relación a la predicación de lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? En algunas ocasiones, hermanos, cuando Dios quiere que hablemos la palabra de Dios,
yo a veces he sentido la necesidad de hablarle a alguien, la necesidad de orar por alguien, y a veces conocer a una persona, ¿no? Por ejemplo, estos 2 días que estaba yo trabajando allí por Miscuac, estábamos haciendo unos trabajos y la persona que vive ahí es santera y estaba mala de los riñones, estaba quejándose de los riñones que le dolían mucho. Y yo, como estaba allí en la casa, me di cuenta que tenía su altar ahí, no sabía qué, todavía lo conozco, ese tipo de cosas. Pero tenía en un cuarto, tenía altares, y en otro lado, en la puerta, atrás de la puerta, teníamos como papas, como ojos. Sí, yo no sé qué sean esas cosas, ¿no? Pero yo me sentía tranquilo, no me había dado cuenta hasta que vi eso. Y le dije a la señora, yo soy cristiano. Y me decía, se estaba quejando de que le dieron riñones, pero ahí tenía la cocota. Tenía la cocota. Y le dije, oiga, pues no tome coca. Está enferma de los riñones y sigue tomando coca. Dice, pues poquito. Dice, no tome agua. Y la señora estaba reposando en un reposet. Le digo, si quiere no se pare, yo dígame dónde está el agua y le doy el agua. Dice, sí, por favor, pase, ahí está, mire. Ya me dijo dónde y se la agarré y se la di. Y la señora se chivió, ¿no? Cuando le dije que no tomara la coca, ¿no? Y entonces le dije, mire, si quiere, me deja hablar por usted. ¿Qué creen que dijo? No. Dice, no, mejor apúrese a trabajar. La verdad nunca lo habían rechazado que yo lo haga por alguien. Es que ellos son muy celosos de sus santos, no quieren que se les acerque uno, no quieren que les hable o así. Lo evitan a uno luego. O sea, yo porque yo he visto que así son ellos. La señora muy amable, muy... Ya está grande la edad la señora. Y se ve muy cordial, muy feliz. Está ahí sufriendo los riñones. Y ella me está contando que ya fue a 3 médicos y que no le curaban. Y que ya fue al último que le estaba tomando una medicina y que ya le estaba funcionando. Y yo no sé, sentí la necesidad de orar por ella. Le dije, ¿quiere que ore por usted? Me dijo que no. Dije, no, mejor apúrese porque se nos va a hacer tarde y aquí no se trabaja hasta las 6. Y si no, nos van a empezar a los vecinos a reclamar que todavía usted está aquí trabajando. Cuando te fuiste a trabajar ahí hubieras orado de todas maneras. Señor, dale el don del arrepentimiento. Así mi vecina ayer subió allá a mi nieto, pero ella es espiritista y arriba. Y luego subió, pero olía mucho a su loción, esa que usan así, pero bastante que... Y luego le digo, huele mucho a tu loción, se te echa. Y luego dice, sí, es que me duele mi cabeza. Le digo, ya no le digo, no quieren que uno. Sí, estoy un poco agripado, hermanos. Es que estaba en el sol y luego en la sombra. Estos días estaba trabajando en la sombra, en el sol, y luego me metí a la casa y creo que eso me hizo daño, ¿no? Y estoy un poco agripado. Bueno, entonces esta es la obra del Espíritu Santo que obra y cada día sigue obrando en nosotros, todavía sigue obrando en nosotros en este tiempo. ¿Sí? Yo quisiera preguntarles en base a esto, que el Espíritu Santo se manifiesta y nos dice, sigue guiando a sus siervos, a sus hijos. ¿Ustedes creen que sea válido cuando dicen algunas personas, es que Dios me dijo que va a ocurrir esto, que va a pasar esto, que va a suceder esto? Y empiezan ahí en redes sociales y las personas están hasta llorando, diciendo que se arrepientan, porque Dios va a traer destrucción y que si no se arrepientan van a morir todos. ¿Ustedes qué creen? ¿Dios seguirá hablando de esa forma?
¿Por qué? Porque Dios nos habla a través de su palabra. Y todas esas cosas que dicen que Dios les dijo, pues no son de Dios. O sea, son engaños, porque ya hemos visto muchas ocasiones que ha dicho la gente, ¿no? El Señor dice que conocemos a un hermano también que mucho habla así. Oye, estaba orando y el Señor me dijo que les diga esto y que les diga esto. No es así. O sea, sí, Dios me dice que les diga, pero lo que aquí está escrito. Pero no, o sea, a lo mejor ni siquiera cuenta se da. Y sí le dijo, pero es algún espíritu que no es Dios. Bueno, Sí. mire, es verdad, pero también aquí hay un punto muy importante y no quiero derribar ningún argumento, mucho menos. Lo que dice mi esposa es verdad, ya todo está escrito. Dios no te va a decir, ¿sabes qué? Lo que veíamos hace como 15 días, ¿no? De la escuela dominical, ¿se acuerdan de las adivinanzas, la hechicería y todo lo que les enseñé? Bueno, cuando hay hermanos, tú puedes venir un hermano que nunca has visto en tu vida, nunca lo has visto. Pero si tu vida espiritual, si estás en pecado, no estás viviendo una vida santa delante de Dios, viene este hombre y este hombre te va a llamar aparte y te va a decir, dice el Espíritu Santo que te arrepientes, porque estás haciendo esto y esto. Esa es otra cosa muy diferente. Pero ahí te están hablando por medio de, para que te vayas a un arrepentimiento. Si no le haces caso a lo escrito aquí en la Biblia, Dios va a usar una persona así para que te arrepientas y vuelvas al camino. O sea, son cosas que también son muy importantes, ¿eh? Yo les digo porque a mí me pasó con una persona que yo no conocía, me vino a buscar a sacar la casa y me dijo, si tú no te arrepientes, si tú no regresas al camino, vas a morir. Vas a morir. Y Dios no quiere que mueras. Por eso Dios me envía para que vengas y regreses. Y de verdad, no es de que sea gente que adivina, no, sino que es gente que viene, a eso se le llama, a eso se le conoce como en los dones de lo que habla Corintios, palabra de sabiduría. El don de ciencia, exacto. Sí, entonces, de eso te habla, ¿para qué? Para que tú regreses al camino, pero no te lo va a hacer el público, no te va a avergonzar en público, sino que te llama aparte y te dice. De verdad, hermanos. Entonces, por eso volvemos a lo mismo, por ahorita lo que hacía el hermano Ricardo, ¿no? Muchas ocasiones queremos encasillar al Espíritu Santo, ¿no? Es que eso ya pasó, eso ya lo hizo en la iglesia primitiva. No, el Espíritu Santo es Dios mismo. Y al ser Dios mismo, Dios tiene la facultad, tiene todo el derecho sobre nosotros de hacer lo que a Él mejor le convenga con nosotros. ¿Sí? De verdad, hermano, si Él quisiera, nos puede dar una congregación de 3,000 personas. ¿Seremos capaces? Pastor, el Espíritu Santo, yo creo que a veces cuando son discursos ya muy largos, yo creo que no vienen de parte del Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cuando de Cornelio, cuando le habla a Pedro, ¿no? Son pocas las palabras que le dice, baja y ve, no temas, ¿no? O sea, fue muy concreto, fueron palabras cortas. Exacto. Fueron palabras muy concretas, ¿sabes? Y haces, ¿no? O sea, son cosas muy pequeñas, ¿no? Exacto. El Espíritu Santo. Y a Cornelio igual, cuando le dice a Cornelio, le da la indicación, ve y busca a un tal Pedro que está al lado, ¿no? O sea, muy concreto, muy concreto. Y dice, y escucha lo que te va a decir, ¿no? Claro. ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Sí. Porque antes de esto, Pedro entró en un éxtasis. Es decir, Pedro entró en una, esa fue la palabra espiritual, ¿no?
Él estaba orando. En ese momento le vino una revelación espiritual a Pedro, cuando dice que ve bajar del cielo un lienzo y ve todo tipo de animales inmundos para los judíos. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Señor, ¿cómo me dices que mata y come? Tú bien sabes que nada inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor Jesús le dice: no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Aquí hay un punto muy importante, hermano. Este hombre era judío al que tenía que ir a visitar Pedro. No, era gentil. Era gentil. Y le dicen: ve, porque yo te estoy mandando. Prácticamente la Biblia no lo dice, ¿no? Pero ¿qué le diría al Señor? ¿Sabes qué, Pedro? Los judíos me rechazaron. Ahora vas a ir a los gentiles a predicarles el evangelio, esas buenas noticias de arrepentimiento. Y lo hizo Pedro, como usted decía. El Señor fue muy conciso. El Señor siempre va a ser muy conciso con nosotros. De verdad, hermanos, en serio, son cosas que uno, y como por eso dice la Biblia: el que tiene oído, que oiga, ¿no? Siempre el Señor nos va a exhortar, siempre el Señor nos va a hablar, hermanos, para nuestro bienestar. A veces, hermano, como no sé si a ustedes les ha tocado, viene alguien o vas a otra iglesia y oyes una predicación tan fuerte que dices: ¿quién le va a decir al pastor o quién le va a decir a él lo que está pasando con mi vida? Pues en ese momento, sin darte cuenta, Dios te está reprendiendo para que regreses, para que vuelvas. Y así es. Entonces sí, o sea, Dios, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla, pero es para nuestro bienestar. Como decía tal hermano Ricardo, no va a decir: ¿sabes qué? Imagínense cómo me viera yo que dijera: dice el Señor que mañana va a venir un gran terremoto, si no te arrepientes vas a morir. Me estoy convirtiendo en algo, ¿cómo se dice eso? Panteísta, nada más alegórico. Aparte de lo que predices el futuro, ¿no? Sí. Como Walter Mercado, como toda esa gente, ¿no? No. ¿Vale? No adivino, ¿no? No. Continúa, hermano. Está bueno, pero... Bueno, entonces, yo les comentaba esto, hermanos, porque, bueno, decimos que Dios sigue hablando, ¿no? Pero, ¿cómo podemos entonces entender cuando Dios nos está hablando y que realmente es Él el que está hablando? Por ejemplo, yo les he comentado, y el hermano Bill también comentó, que dice que a Dios nos habla. El pastor también dijo que no escuchaba la voz de Él. Pero algo que se quiera agregar a la palabra de Dios, o que saquen cosas que no están en la palabra de Dios, eso ya no es de Dios, ¿sí? Eso es muy fuerte, ¿no? Porque a lo mejor sí, por ejemplo, como es el pastor, dice: ¿qué estás haciendo? ¿No? Le dice, pero como una manera de reprensión, o sea, y que debe de coincidir con lo que dice la palabra. O sea, no puede ser nada más hacia lo que yo creo, pienso. Recordemos que Jesús dijo que el Espíritu Santo viene sobre nosotros y no sobre todo el mundo, porque el mundo no lo conoce. Eso fue lo que dijo Jesús. Y dijo: y estará con ustedes y está con ustedes, ¿no? Estará con ustedes y está con ustedes. Está con ustedes y estará con nosotros, con ustedes, ¿sí? Porque en aquel momento todavía no lo habían recibido. Por eso está hablando de esa forma Jesucristo, ¿sí? Entonces este Espíritu de Dios dice que no todo el mundo lo tiene, porque no lo conocen. ¿Quién solamente recibe el Espíritu Santo? Los hijos de Dios, ¿sí? Y solamente ellos, los que reciben. Y entonces, si se tiene el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dijo que nuestro Espíritu, o el Espíritu de Dios, habla a nuestro Espíritu. Eso lo dice en Corintios, ¿sí? Y que las cosas espirituales se descienden, ¿cómo? Espiritualmente, ¿sí? Y que para el hombre natural, ¿son qué? Son locura, cosas que no entienden. ¿Por qué? Porque no lo tienen, no lo conocen. Así de sencillo. Entonces, a veces cuando nosotros hablamos de ciertas cosas a la gente, ¿no? Por ejemplo, en el caso, voy a adelantar un poquito, en el caso de cuando
apóstol Pablo predica en Atenas a un Dios desconocido, muchos dieron la vuelta y dijeron, en otra ocasión te escucharemos, ¿verdad? En otra ocasión, ¿no? Algunos sí creyeron, otros no creyeron, ¿sí? Pero ¿por qué rechazaron este mensaje? ¿Por qué no? Porque iba en contra de lo que ellos creían, porque el apóstol Pablo hablaba de una resurrección de muertos, hablaba de Jesucristo que había resucitado. Ellos no creían en tal cosa. Los de Atenas no creían, los griegos no creían, no creen. Más bien, en aquel entonces no creían en eso. Entonces iban en contra de sus ideas. ¿Sí? Entonces, por esa razón, rechazaron el mensaje del apóstol Pablo. Rechazaron el mensaje del apóstol Pablo y muy pocas personas prestaban atención al mensaje del apóstol. Debemos entonces nosotros estar prestos en cuanto a ir, dice Santiago, y estar atentos a lo que dice la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, ya está completa. En el libro del Apocalipsis dice, hay aquel que le quite o le ponga. ¿Sí? Entonces, en base a esa parte de la Biblia que está en Apocalipsis, ¿sí?, ya no puede agregarse. En aquel entonces, en la Biblia, los apóstoles no tenían toda la Biblia completa. En el tiempo de los apóstoles, en Juan, en los Hechos, quizás ya existía solamente el Evangelio de Marcos y de Lucas, porque recordemos que Lucas escribió ambos libros, Lucas y Hechos. Los historiadores, más bien los estudiosos, dicen que anteriormente era un solo libro, Lucas y Hechos era un solo libro, porque los escribió, y los escribió dirigido a una persona, ya sabemos quién, ¿sí?, a Teófilo, ¿sí? Entonces él lo escribió en ambos y se los envió a él. Posteriormente se separaron Lucas y Hechos, en los concilios se separaron y pusieron al Evangelio de Lucas dentro de los Evangelios, y el libro de Lucas y el libro de Hechos lo separaron como continuación de los Evangelios. ¿Sí? Así fue como lo distribuyeron estas personas que hicieron los concilios, y también les pusieron capítulos y les pusieron versículos, porque la Biblia no se escribió con capítulos ni con versículos, porque eso ya se había comentado alguna vez. Ya se escribió de carta, se escribió de corridito, ¿sí? Para que en aquel entonces, imagínense ustedes cuando escriben algo, usted cuando se mensajea en el WhatsApp poco a poco le pone 1 y escribe, 2 y escribe, no, ¿verdad? Escribimos de corrido, ¿no? Entonces esa es la situación que podemos ver. La palabra de Dios, hermanos, no estaba completa para sus tiempos de ellos, ¿sí? El libro de Hechos no estaba escrito porque todavía se estaba realizando, los Hechos no estaba escrito, ¿sí? Voy a repetirles, ¿acaso tendríamos hasta Lucas, Marcos, Juan? Todavía no existía el Evangelio de Juan, ¿sí? En el tiempo de Hechos no existía el Evangelio de Juan. El de Mateo también ya puede ser que ya existía, andaba circulando ahí. Entonces había 3 evangelios: Marcos, Lucas y Mateo. El Evangelio de Juan todavía no existía. ¿Por qué creen que no existía? Porque todavía no se escribía, hermanos. ¿Ustedes saben en qué año se escribió el Evangelio de Juan? Fue casi el mismo tiempo de Apocalipsis, 95, año 90 más o menos, que lo escribió el apóstol Juan. Por eso no existía en el tiempo de los Hechos. Sí. Entonces puede decir que no tenían eso, pero todavía las cartas de Pablo, pues todavía no sabemos en aquel entonces cuántas cartas existía, pero les puedo asegurar que la carta de Gálatas ya existía, porque dentro Gálatas y Marcos, Gálatas y Marcos se escribieron casi al mismo tiempo, en el año 44. Más o menos. ¿Por qué? Por el tema de la circuncisión, ¿sí?
que vimos en el capítulo 15 del concilio. ¿Sí? Es importante que también veamos las fechas también y veamos cómo va cronológicamente aconteciendo las cosas. ¿Sí? Y de esa forma podemos entenderlo mejor. ¿Ok, hermanos? Bien, pues aquí le dejamos. Solamente vimos unos versículos, pero es importante que analicemos esta parte porque en el tiempo de hoy, hermanos, ha habido mucha desviación de la palabra de Dios con relación a la obra del Espíritu Santo. Sí, y por eso pues, era importante que analizáramos esto. Sí, porque hay muchas cosas que se dicen, pero no son así. Ahorita que me acuerdo, les dejé por una tareita. Sí. Se me estaba olvidando. ¿Qué les dejé? A ver. Leer Esdras. ¿Dónde? Leer Esdras. ¿Alguien la leyó? A ver, ¿de qué trata? Rápidamente, a ver qué dice yo. ¿Quién me lo puede explicar? A ver, hermana. Allí Esdras comienza ahí en el capítulo 1 que dice que comienza por el primer año del reinado del rey Ciro de Persia. Dice que cuando recibe pues, el mensaje de parte de Jehová que les permita a los que fueron desterrados, exiliados a Babilonia, el pueblo judío, que regresaran y les daba permiso de otra vez reconstruir el templo, ¿no? El templo de Dios. Y ya, o sea, hace un decreto y todo por escrito para que vayan y lo construyan, e inclusive hacen el conteo de todo el material, las copas y todo que sabían que el rey Nabucodonosor se había llevado del templo que estaba construyendo en Jerusalén para el Señor. Y ya lo regresan, inclusive ya comenzando así como por el capítulo 2, si no me recuerdo, comienzan también a relatar todas las genealogías de los hijos de Israel, como que la descendencia de los desterrados que se volvieron. Entonces también recuerdo que hubo como 3 reyes durante ese proceso que fue Ciro, bueno, el chiste es que después Ciro como que se arrepiente y dice que no, y ya hasta el segundo año de este rey, ahora el que le sucedió, no me acuerdo. Sí. Bueno, ¿alguien más? Gracias. Le digo a mi esposo, ay, trae hartas, ¿cómo te dije? Genealogías, le digo, muchas genealogías. Le digo, bueno, le decía del mensaje de los israelitas que no podían tomar mujeres de otra, ¿no? Y que al final, pues que los que habían tomado mujeres de otras ciudades de todo eso, que tenían que dejarlas, ¿no? Y muchos hasta con hijos y todo, para volverse otra vez a Dios. Bueno, número 1, miren, Esdras venía del linaje sacerdotal, pero Esdras era escriba. Ajá. Aquí hay 2 puntos muy importantes a resaltar. Yo no lo leí, pero aquí hay 2 puntos a resaltar muy importantes de esas. Número 1, unos se preocuparon por la reconstrucción del templo. Esdras se preocupó por regresar al pueblo a la adoración nuevamente a Dios, a la obediencia a Dios, a la palabra de Dios. Y ahí entra lo que dijo mi esposa. Esdras le dijo al pueblo: tienen que dejar a sus esposas paganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente, hermanos, el pueblo de Israel había caído en manos del rey Ciro de Babilonia por la desobediencia. O sea, son 2 puntos muy importantes a resaltar aquí, ¿no? La reconstrucción del templo, pero también la reconstrucción moral del pueblo de Israel, alabar a Dios nuevamente. Sí, de hecho, ahí Esdras congrega al pueblo
y escuchen la palabra de Dios por varios días. Y se regresan salieron de ahí bien contentos, se regresaron a sus casas. ¿Sí? El motivo por el cual dejé que lo leyeran era principalmente por eso, ¿no? Como dice el pastor, Esdras era un sacerdote, hermanos. Y como sacerdote, la obligación del sacerdote era llevar al pueblo a la comunión con Dios. ¿Sí? A la comunión con Dios. Y es precisamente lo que hizo, y por eso congrega al pueblo para enseñarles la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es lo que hace Esdras, y aparte era un copista, un escriba, una persona que traducía la palabra, es que escribía la palabra de Dios, ese era el oficio que ellos tenían, y de escribir. Y por eso mencionaba parte de la genealogía, parte de eso. ¿Por qué se menciona la genealogía? Pues que recordemos que habían regresado a un exilio, ¿estamos de acuerdo? ¿De cuántos años? ¿Cuántos años había exiliado Jerusalén? A ver, ¿quién dice? ¿Cuántos años estuvo exiliado Jerusalén en Babilonia? 30 años, hermanos. 70 años. 70 años, ¿sí? 70 años, uno de los cuales Daniel estuvo viviendo esos 70 años. Dice que cuando Daniel era muy joven cuando es exiliado a Babilonia, se es exiliado. Y esto ocurre, según la historia, habla de varios exilios, ¿sí? El primer exilio fue en el 558, creo, antes, ¿sí? La destrucción completa de Jerusalén fue en el año 607. No, perdón, 605. Fue la destrucción de Jerusalén cuando Nabucodonosor precisamente llega y destruye el templo en el año 605. Pero el exilio empezó en el 558, más o menos. ¿Sí? Entonces, recordemos que el número se iba de menos a más, digo al revés, de más a menos, ¿sí? Entonces, cuando este hombre Esdras regresa, hace eso como sacerdote, y había otros, por ejemplo, Nehemías, hermanos. ¿Se han leído el libro de Nehemías que se está compartiendo? Pregunto. Nehemías también forma parte de esa. El caso de Esdras fue regresar la adoración a Dios. En el caso de Nehemías, ¿qué fue? No lo han leído. La reconstrucción. Inclusive él ya estaba sirviendo con el rey de Tarjeres y le dice que le dé documentos para que regrese y reconstruya las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Y él le da la autorización, inclusive hasta le da recursos, hermanos. Le da recursos económicos para que construya los muros de Jerusalén. Tenía dos enemigos mortales. Uno de ellos se llamaba Zabalat y el otro, ¿cómo se llamaba? Bien. No se han olvidado lo que la hermana Miri sí respondió lo que aquella vez les dije con tarea. No se me ha olvidado la hermana Miri, ¿eh? No creo que se me olvidó. Les dije que iba a tardar el regalo, pero va a llegar el premio. Bueno, entonces así, hermanos, es bueno que leemos la palabra de Dios porque así entendamos bien, ¿sí? La palabra de Dios, y es importante que pensemos lo que ocurrió en el pasado. Dicen en la escuela los maestros que enseñan historia que la historia nos sirve para no volver a cometer los mismos errores, pero creo que eso no es aplicable a la gente, al ser humano. Cometen los mismos errores siempre. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar con oración, hermanos. ¿No hay algún comentario adicional? ¿No tienen alguna duda? Vamos a concluir el estudio de esta mañana. Espero que les haya sido de mucho beneficio el estudio de hoy. ¿Sí?
y que sigan estudiando. Por el momento no les voy a dejar nada de tarea, solamente que pues, sigan leyendo el libro de los Hechos. ¿Sí están leyendo? Sí. Más que nada para no dejarse uno engañar por el Espíritu Santo, en las voces que nos hable el Espíritu Santo. Les decía que conozco a un pastor que él así dice, y luego más aún se pone a hablar como si él fuera Dios. Con amor eterno les he amado desde que saqué y así, pero gritando como los gritos. Y todos se cimbran y así porque hasta se enchinan los pelos, ¿no? Pero porque tiene una voz bien potente y con mucha autoridad, pero no es de Dios. Pero es bien fácil y está así de llena, ¿no? La iglesia. Sí, desafortunadamente hay gente que pues busca nuevamente sentirse bien, ¿verdad? Es que dicen que siento bonito, siento paz, siento tranquilidad, pero no todo es así. La semana pasada estuvimos viendo, yo les preguntaba o les comentaba, cuando el apóstol Pablo estaba predicando, él hablaba de prosperidad. No habla de prosperidad. Cuando estaba en el cepo, y todavía no lo vamos a ver, pero vamos a ver más adelante, él estaba adorando, estaba cantando cantos a Dios. Y yo les pregunto, ¿es sentir bonito estar encarcelado, siendo perseguido? Esteban fue apedreado. ¿Ustedes creen que ha sentido bonito? Jesús mismo sintió bonito, hermanos, cuando fue muerto. Por cumplir la voluntad de Dios. Él dice, hasta le dijo, si quieres mueve de mí esta copa, pero que se haga mi voluntad en la tuya. Le dijo 3 veces. ¿Por qué? Porque como humano también tenía las mismas flaquezas y debilidades de un ser humano. A veces nosotros buscamos que se oiga bonito, que nos sintamos bien, la emoción, ¿sí? Pero tenemos que ver si realmente la palabra de Dios es eso, ¿no? El Espíritu Santo dice que, decía el pastor, hay paz, tranquilidad, el fruto del Espíritu Santo, eso 9. Y la persona que tiene el fruto del Espíritu Santo debería de reflejar ese fruto. Es amor, gozo, paz, fe, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, dominio propio, ¿sí? Todas esas características forman parte del fruto del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que tenemos que meditar nosotros, meditar lo que dice la palabra de Dios constantemente. Y sí los invito a que, si vean los textos bíblicos, escuchen los textos que se comenten de Nehemías, de Esdras, precisamente del Instituto Esdras, ¿sí? Para meditar la palabra de Dios y consideramos lo que Dios ahí menciona, nos enseña, ¿sí? Es cosa de que pongan en el YouTube y lo escuchen. Son pocos versículos. ¿Cuánto tiempo se tardan en escuchar esos versículos? No mucho tiempo, ¿no? Entonces, hermanos, vamos a poner las pilas, ¿sí? Tenemos las pilas para servir a Dios, hermanos, ¿sí? Y podamos nosotros no ser engañados. Hoy, en la actualidad, hoy este tiempo se está hablando de muchas cosas, No hay que dejarnos arrastrar junto con todos ellos, sino más bien dejar que el Espíritu Santo con su palabra, la palabra de Dios, nos guíe. Eso es lo importante, ¿sí? Y aunque nosotros no sepamos qué va a ocurrir y tengamos incertidumbre y digamos qué va a pasar, yo les pregunto, cuando Abraham salió de su tierra, él no sabía dónde iba a ir, ¿estamos de acuerdo? Y pasó situaciones difíciles y en algunas ocasiones mintió por temor, por angustia. Él la pasó bien, pasó hambre, pero él, ¿qué siguió?
obediente a la voluntad de Dios, hermanos. Si nosotros no sabemos ciertas cosas de la voluntad de Dios, veamos el ejemplo de este hombre, Abraham. Ahí estuvo. Aunque nosotros no sepamos cuál es el plan de Dios, cuál es lo que va a hacer Dios, tener fe, confianza en Dios. ¿Sí? Él estaba esperando una promesa de Dios y se la dio. Nosotros estamos esperando una promesa de Dios también, aunque es algo diferente. Sí, hay que esperar pacientemente la promesa de Dios. Sí. Vamos a hablar de eso. Bendito Dios Padre Santo, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das. Es hermoso, Padre, poder estudiar tu palabra, Señor, y ver cuántas cosas maravillosas están escritas ahí, y que quizás en mucho tiempo anterior habían estado veladas a nosotros, Padre, pero hoy, Padre, nos están siendo descubiertas por tu Espíritu Santo. Tú nos aclaras las cosas, nos enseñas, y nosotros nos sentimos regocijados al comprender cada vez más tu plan, tu propósito, y ver cómo tus hijos, tus siervos del pasado actuaron, y que eso sea un estímulo a nosotros para seguir adelante, Padre Santo. Mismo que el Señor Jesucristo padeció por obediencia a ti, dice la palabra que aprendió la obediencia por las cosas que sufrió. Entonces, ¿quién somos nosotros para no padecer situaciones difíciles? Si tu propio Hijo Jesús padeció, nosotros no somos más que ellos o que Él, ¿verdad? Para que no padecemos situaciones complicadas, tenemos que confiar en ti, Padre Santo. No desfallezca nuestra confianza, que no desfallezca nuestra fe, Padre. Ayúdanos a seguir adelante. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén.